panorama con que nosotros nos encontrábamos eh, antes del 11 de septiembre. El uso de la violencia bajo la presidencia de Salvador Allende, porque ese es el contexto dentro del cual se va a producir el 11 de septiembre, el pronunciamiento militar. Eh, Desde que Karl Marx y Friedrich Engels publicaron, ¿no es cierto?, en 1848 su manifiesto comunista, el mundo ha sido azotado por una ideología que polarizó y radicalizó y sigue haciendo las sociedades. Esa publicación, entre otros aspectos, llamaba a la unión de los trabajadores del mundo y propugnaba el derribo, incluso por medios violentos, de todas las condiciones sociales existentes en el orbe. El comunismo marxista-leninista es una teoría que se empeña en estimular el odio entre las clases sociales y utiliza para estos efectos todas las fuentes posibles de conflicto, como lo vemos por lo demás en nuestros días. Fomenta la revolución social proletaria en los orígenes, la destrucción de todos los sistemas existentes, impulsa la dictadura del proletariado, aboga por el empleo de la violencia para acabar con el régimen de propiedad privada, para finalmente establecer una nueva sociedad gobernada por una clase dirigente, la comunista. Nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Pero reconociendo que no es posible alcanzar su objetivo en un corto plazo, porque se requiere de una etapa de transición por el socialismo, ha utilizado históricamente para lograrlo cualquier medio y principalmente la violencia. Aun cuando en los últimos tiempos ha ocurrido a medios más refinados, como el de la hegemonía, por medio de la infiltración cultural que lo hemos estado viviendo, para cambiar el sentido común del pueblo, como decía Gramsci. Todo ello con el único fin de que el Partido Comunista se apodere del poder y así dar vida a su concepción utópica del paraíso común. Chile, por supuesto, no quedó al margen y desde 1938 el Partido Comunista Chileno ha buscado la implantación de esta ideología en nuestra patria. En 1958, después de la Revolución Cubana, ese Estado satélite de la Unión Soviética ha seguido propiciando la violencia en toda Iberoamérica a fin de lograr los objetivos del comunismo, para lo cual financió, instruyó, capacitó, otorgó toda clase de facilidades a grupos violentistas para que impulsaran y fomentaran la actividad subversiva. Esta situación ha tratado de ser olvidada y distorsionada y acallada, por cierto, por muchos actores de la vida política nacional, y mientras eso ocurría, la situación económica, política y social sufría todo tipo de laceraciones determinantes para el futuro de Chile. Un idealismo mal entendido, la aspiración de alcanzar el poder por unos pocos en Chile, provocó un daño que hasta hoy mantiene secuela en el país, como lo pudimos apreciar en la Revolución de Octubre de 2019. En nuestra patria, tanto el proceso revolucionario de Cuba como la derrota del sector marxista en las elecciones presidenciales de 1964 dieron origen a los primeros grupos violentistas, acelerándose un proceso de desorden generalizado, hasta entonces desconocido en Chile, desde mediados del gobierno de Frei Montalva. En 1960 se formula la primera declaración de La Habana, que constituía un llamado a todos los pueblos del continente a la unidad de acción y a la lucha revolucionaria contra el imperialismo y los gobiernos según la izquierda minoritaria. 2 años después, Fidel Castro difunde la segunda declaración de La Habana, proclamando el deber de todo revolucionario de hacer la revolución mediante la lucha de guerrillas contra los ejércitos regulares. A eso se sumó el apoyo de Cuba a los grupos insurreccionales en los diversos países de Iberoamérica, partiendo por Venezuela, lo que trajo como consecuencia que la OEA, en 1964, determinara el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. En Chile, en 1962, se producen las primeras manifestaciones de grupos y organizaciones que propiciaban la disolución armada identificados con la Revolución Cubana. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, fue el primer movimiento revolucionario subversivo en Chile, como resultado del fracaso del Frente Revolucionario de Acción Popular, el FRAP, que se llamaba, de efímera vida, en el segundo semestre de 1965. A fines de 1964, Miguel Enríquez, que había renunciado al Partido Socialista, y Luciano Cruz, expulsado del Partido Comunista, junto a un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Concepción, van a dar origen a la vanguardia revolucionaria marxista,
que lanzó los primeros cimientos para conformar un movimiento de mayores dimensiones y llegó a tener un organismo militar desarrollado y eficiente, con capacidad para influir en el desarrollo institucional de la patria, como nos podremos acordarnos que somos mayores. En 1965, también en la Universidad de Concepción, aparecen dos colectividades marxistas revolucionarias, los rebeldes y los emergentes, sin mucha significación, pero con gran aceptación en la juventud universitaria marxista. En agosto de 1965 se realizó un congreso que agrupó a todas estas organizaciones violentistas que existían en la ciudad universitaria de Concepción y que tuvo como resultado la fusión de todos ellos en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El MIR se centró en la literatura incendiaria, las manifestaciones callejeras violentas, las tomas, ellos ya llamaban a expropiaciones, el espionaje, la guerrilla. 2 años después, el MIR realiza un segundo congreso, ahora nacional, en que aparecen sus líderes formales, Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Van Schoven, los cuales van a declarar públicamente que su movimiento tiene por objetivo convertir a Chile en una sociedad marxista-leninista mediante la lucha armada. A fines de 1967 comienzan sus actividades subversivas, poniendo bombas en Concepción, secuestrando a un carabinero de servicio. Posteriormente en Santiago realizan asaltos a bancos para robarle fondos a los capitalistas, entre comillas, ¿no? Y se inicia una escalada subversiva de más de 40 asaltos a sucursales bancarias, con los consiguientes daños a funcionarios policiales y civiles y en la propiedad privada, sin voluntad de las autoridades demócratas cristianas de la época por detener a los dirigentes de ese movimiento terrorista en las típicas debilidades de los demócratas cristianos. En 1969 se detecta por ciudadanos la existencia de una escuela de guerrilleros en Guayacán, San José de Maipo, y poco más tarde otra en Corral, cerca de Valdivia. Y durante 1969 se incorpora al movimiento una serie de dirigentes universitarios liderados por Andrés Pascal Allende, quien, por su parentesco con Salvador Allende, va a conseguir financiamiento internacional para el MIR. Una vez que asume el gobierno de la Unidad Popular, el MIR se caracteriza por su accionar dirigido principalmente a la toma de propiedades agrícolas, obedeciendo a las directrices de los dirigentes políticos de la Unidad Popular y contribuyendo de esta manera al proceso de socialización de la economía. A esa altura de la vida nacional, el MIR actuaba en forma abierta, nos podremos acordar, ¿no?, frente a la paralogización de la ciudadanía, que era objeto de su fechoría ante la impunidad con que operaba y sobrepasaba a la fuerza pública, que se declaraba incompetente frente a un movimiento que era respaldado desde el mismo gobierno. Por otra parte, el MIR coordinaba una serie de otros movimientos del régimen marxista-leninista. Podemos acordarnos, el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el Frente de Trabajadores Revolucionarios, el Movimiento Campesino Revolucionario, movimientos de pobladores revolucionarios. Y estos grupos se destacaron por desarrollar tareas de atemorización de la población, obedeciendo, por supuesto, las directivas que establecían las etapas para la instauración definitiva del marxismo en Chile por parte de la cúpula de la Unidad Popular. En 1971, el MIR estableció vínculos con el régimen de La Habana, lo que lo permitió acceder a cursos de capacitación en el uso de la violencia para sus integrantes, además de recibir un soporte logístico en armamento procedente de la órbita socialista. De esta forma, entonces, el MIR va a llegar a reclutar y organizar aproximadamente 5.000 militantes activos, entrenados en el uso de todo el armamento que poseía el ejército de Chile y en las tácticas de despliegue de la Armada. Mediante documentos preparados, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y tuve acceso a este tipo de documentos, ¿no?, preparaban a sus militantes para una guerra civil, con instrucciones para la interceptación telefónica, la coordinación segura de los contactos de sus dirigentes, entre otras actividades conducentes a ese fin, de tomar el poder para establecer el marxismo en Chile. A pesar de que la ley prohibía la existencia de cualquier organización paramilitar, dentro de los estatutos de garantía, ¿no es cierto?, que se hizo firmar a la democracia cristiana, los milistas desfilaban por las calles con botas, cascos y armas, enarbolando banderas en las lanzas, utilizando linchacos y otras armas. A mí me tocó personalmente recibir un guaracazo con un linchaco, ¿no? Y todo ello para amedrentar a la población y al poco tiempo
no tenían ni tapujos en emplear armas de fuego, convirtiendo las calles de la ciudad en campo de batalla. Salvador Allende se refería a ellos como jóvenes idealistas, a pesar de su acción criminal, ¿no es cierto?, siempre impune. En agosto de 1968 se creó la Vanguardia Organizada del Pueblo, la VOP, ¿ah?, por Ismael Villegas Pacheco y los hermanos Ronald y Arturo Calderón, Rivera Calderón. ¿Ah? Surgió como una rama del MIR primero y formada por un grupo de delincuentes comunes que se amparaban en su supuesta condición de revolucionarios. Se declaraban partidarios de una unión de la izquierda revolucionaria para el derrocamiento de las clases que se llamaba explotadoras, la transformación de las relaciones económicas existentes y la creación del hombre nuevo, que siempre ha sido el fin del marxismo. La UOP entró en acción en 1970 con una serie de asaltos a bancos y a otras empresas para obtener recursos, iniciando una serie de crímenes bajo la cobertura de la justicia revolucionaria, que incluyó asesinatos, ultraje a diversos ciudadanos. Dentro de los actos que se adjudicó este movimiento se encuentra ni más ni menos el asesinato del vicepresidente de la Nación, Edmundo Pérez Ujovic, y el intento de tomar por asalto el cuartel del general de la Policía de Investigaciones, General Maquena, donde fueron asesinados algunos detectives. Entre febrero y junio de 1970, la policía capturó a sus miembros y desarmó su máquina delictiva, aunque la mayoría de sus crímenes quedó impune, ya que el director de la Policía de Investigación, y esto es muy importante, pero lo que vamos a conversar después, Eduardo Coco Paredes, paralizó intencionalmente la búsqueda de los culpables. Salvador Allende tuvo una guardia personal denominada Grupos de Amigos Personales, el GAP, que nos acordaremos, creada el mismo día de su elección y dirigida por Max Marambio, que ahora está un poco converso, quien usaba el nombre político de Ariel Fontana. Eran militantes revolucionarios experimentados, reclutados ante la desconfianza que tenía Allende hacia los directores de orden y seguridad del Estado, especialmente carabineros. Asumido el gobierno con Eduardo Paredes, el Coco Paredes, ¿te recuerdan? Y el general Sepúlveda Garindo a cargo de estos servicios, personas de confianza del presidente, en vez de desaparecer, se multiplicaron estos jóvenes idealistas, amigos personales del presidente, custodiando a diversos dirigentes de izquierda y su familia, una especie de terroristas de Estado, dotados de armas, vehículos, los famosos Fiat 125, y respaldo de la autoridad que permanentemente atropellaban los derechos de toda la población. Además hubo brigadas de choque y los cordones industriales, que eran órganos del llamado poder popular, los que conspiraban, por supuesto, contra la producción por una parte y la paz social por otra. Ya en la campaña presidencial de 1970, los partidarios del UP exhibieron formaciones paramilitares, la Brigada Ramona Parra del Partido Comunista, la Brigada Elmo Catalán del Partido Socialista. Tenían actividad política por medio de murales y cometieron todo tipo de delitos. Balearon el vehículo del diputado Arturo Frei en Concepción, Frei Bolívar, famoso por la campaña a la presidencia. Atacaron la casa del diputado demócrata cristiano Carlos de Marqui en San Antonio. Atacaron a la propagandista del Partido Nacional en Isla de Maipo. Mataron al militante demócrata cristiano Jaime Contreras. Acribillaron a dos jóvenes demócratas cristianos en la Reina. Flagelaron al director de Canal 5 de televisión en Talcahuano, había sido periodista en el Canal 13 mucho tiempo. Asesinaron al militante Patria y Libertad Mario Aguilar, hirieron a dos compañeros suyos, atacaron con bombas Molotov la oficina del correo en Valdivia, se enfrentaron con la Guardia de Grupo 7 de la Fuerza Aérea en Cerrillo, atacaron la sede central de la Universidad Católica, yo estaba ahí cuando eso se produjo. La consecuencia política fue la destitución del intendente Santiago Jaime Faiboy. Santiago estaba rodeado por 11 cordones industriales y 6 campamentos. De estos, el más importante fue el cordón Cerrillo, que ustedes recordarán, se organizó en junio del 72 para presionar por la estatización de empresas privadas y más tarde participó en una ola de toma de industria. Estaba dominado por los socialistas y el MIR. Y estas organizaciones habían tomado el nombre de comandos comunales y rodeaban el centro de Santiago y el barrio Alto. Contenían las industrias claves y casi todos los objetivos importantes para paralizar los servicios vitales de la ciudad, electricidad, agua y gas, contando con eficientes medios de enlace. En algunos de estos organismos tenían grupos paramilitares que contaron con la capacitación de instructores extranjeros y con gran cantidad de armas, además de que produjeron armamento, incluso vehículos blindados. En FENSA tenían tanquetas, si ustedes se acuerdan.
Además, como consecuencia de la toma de terreno, se formó una cadena de campamentos rodeando el centro de Santiago e incluso instalaban comunas del barrio Alto con apoyo del MIR. Tenían disciplina rígida, murallas de madera, torres para los vigías y los guardias. Se nos olvidan estas cosas, pero nosotros, que tenemos mejor memoria, nos acordamos, ¿no? Allende, dentro de sus primeras actividades, promulgó una serie de medidas tendientes a dejar sin efecto los procesos judiciales que se sustanciaban contra miembros del MIR, igual que nuestro presidente actual. Además, indultó a 43 guerrilleros del MIR y de la BOP. Gracias a eso, quedaron libres y salieron de la clandestinidad los principales cabecillas del MIR y de la BOP que habían cometido crímenes políticos y comunes. Y al firmar el decreto, Allende explicó que se trataba nuevamente de jóvenes idealistas, ¿tá? Con los cuales tenía una apreciación táctica diferente, que actuaron erradamente, pero impulsados por un anhelo superior de transformación social, ¿tá? Siempre se ha justificado la violencia por parte de la izquierda. El 11 de marzo de 1972, un avión de Cubana de Aviación aterrizó en Pudahuel y fue trasladado a su terminal sur para bajar, sin pasar por la aduana, una carga de 13 cajones, los famosos bultos cubanos, ¿tá? Al reclamar el personal de aduana, eh, el director de investigaciones, Eduardo Paredes, dijo que eran regalos de Fidel Castro a Salvador Allende. Y el ministro del Interior, Hernán del Canto, ordenó cargarlos en camionetas cerradas y en furgones de la Policía de Investigaciones. Allende dijo que eran cuadros para una exposición. Llegaron como equipaje de Eduardo Paredes, director de la Policía de Investigaciones, vinculado a los sectores internacionales de la Revolución Comunista. Más tarde se pudo comprobar que eran armas y que no había sido el único embarque porque se encontró armamento para una división de más de 15.000 hombres. Mientras Allende, el 29 de junio de 1973, a raíz de la sublevación del regimiento blindado número 2 Tacna, el Tacnazo, proclamó: si llega la hora, armas tendrá el pueblo. Me acuerdo perfectamente. Cuando lo dijo, Allende conocía y estimulaba el entrenamiento de obreros en la fábrica, habiendo hablado sus planes de convertir los cordones industriales en un cerco de fuego y acero alrededor de Santiago y otras ciudades importantes también. Los instructores venían de Cuba con pasaporte diplomático. En septiembre de 1973, para el 11 de septiembre, había 633 diplomáticos cubanos y 973 cubanos sin la documentación necesaria. Queda claro entonces que la espiral de violencia que vivió el país era alentado por las autoridades de gobierno para su mayor desarrollo y perfeccionamiento. Y se creó así un clima de odio y enfrentamiento en todo el país que conducía fatalmente a una guerra civil. Quería yo recordar esto para entrar en el tema que es propio de lo que vamos a conversar hoy día. Viene después el pronunciamiento militar y los enfrentamientos. Se produce el pronunciamiento militar en un clima en que el presidente Pinochet y las Fuerzas Armadas han previsto la posibilidad de esa guerra civil, han estudiado cómo evitarla y al asumir el gobierno les corresponde enfrentarla. La guerra obviamente es el centro de la profesión militar y es por esencia un asunto político-militar. El presidente Pinochet advierte que le corresponde enfrentar una guerra y demuestra con duras expresiones que abomina a la guerra, que no quiere la guerra. Pero cuando un militar entra en la guerra frente a la agresión, responde con las armas adecuadas. Por eso, cuando en su juramento, juró la Junta de Gobierno, se anuncia una política de represión cuando afirma que se van a usar todos los medios al alcance para normalizar la situación. Ya en el decreto ley número 1 y en el bando número 5, que fue fundamental, se apoya la acción del nuevo gobierno en el derecho de rebelión frente a un gobierno que ha caído en la ilegitimidad de ejercicio y que ha llegado a producir el ambiente de odio y violencia del que estábamos conversando hace un momento. Esto exige el éxito de la empresa de normalización de la situación en su dimensión más elemental, como en la eliminación de todo foco de inseguridad para el país. Existe un real peligro de destrucción de la nación y eso hace necesario poner las normas formales de manera excepcional al servicio de la realidad que se está enfrentando. Y es así como se va haciendo cada vez más evidente la necesidad de combatir a los que atacan el orden y la convicción del gobierno de que podrán sofocar en un corto tiempo los problemas más graves, pero que a mediano plazo seguirá habiendo conflictos en sus amplias dimensiones. De hecho, hasta que se murió el general andaban tratando de matarlo, no
ninguna novedad, ¿no? Se trata de terminar con una incipiente guerra civil y sus prolongaciones en la actividad terrorista y subversiva que no habrá de terminar jamás. Incluso cuando el presidente Pinochet, como decía, ya había dejado la comandancia en jefe, y hasta poco antes de su muerte, me tocó más de una vez conversar con gente que estaba a cargo de la seguridad personal del presidente Pinochet y hasta mucha, bien avanzada su edad, seguían intentando atacarlo. La prioridad única del primer momento es el control militar. Todavía no se conocía del todo la magnitud de la fuerza del enemigo, pero ya desde el comienzo era claro que su acción era peligrosa, desde antes del pronunciamiento, durante su desarrollo, hubo enfrentamientos que podemos acordarnos, y después del mismo también. Y por eso va a haber severidad en los operativos militares y en los procedimientos judiciales. El presidente Pinochet tiene claro este objetivo fundamental porque sostendrá que las Fuerzas Armadas, siguiendo las disposiciones de la ley, asumieron la tarea que la ley le entrega a no solamente preservar la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada, sino también velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los ciudadanos. Los militares están formados en las políticas de seguridad nacional, pero se ven en la práctica en la necesidad de enfrentar una situación de gran inseguridad apreciable en el día a día por los ciudadanos. Por eso, el objetivo primero no será castigar ideas, sino descubrir y reprimir los actos de subversión y las violaciones a la ley de control de armas y de organización de grupos armados para ordenar la vida diaria de los chilenos, cuidando su subsistencia, que se puede ver afectada por la subversión, y buscando entonces a los responsables de esa amenaza y reducirlo. En ese contexto, el presidente Pinochet comienza su actividad antisubversiva. El mismo 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército, al ver caer a su gente frente a quienes defendían el gobierno de Allende, asume la conducción de los hechos y apura el bombardeo de la moneda. En los días siguientes va a dirigir una operación peineta, actuando en terreno en la zona de Concepción, con una operación de infantería para tranquilizar la región. Su preocupación prioritaria por eliminar efectivamente toda reacción se prolonga por varios meses en las diversas regiones del país, repeliendo los brotes subversivos cada vez más esporádicos, pero al mismo tiempo cada vez más audaces y más violentos. Y todo eso sin dejar de gobernar como presidente de la Junta de Gobierno. El presidente Pinochet justificará las medidas de orden, señalando que tiene por objeto salvar vidas, porque hay gente extremista que pretende crear el temor y el terror entre los ciudadanos. Él sabe que hay combates muy importantes y que se va descubriendo poco a poco el aparato militar de los subversivos. Él preferiría un enfrentamiento abierto, como buen militar, preferiría una batalla formal, en que sería más fácil derrotar al enemigo y evitar problemas para el futuro. Pero se da cuenta también de que hay gente dispuesta a actuar y síntomas de una posible reacción en guerra irregular, frente a la cual se está preparado de siempre para responderla, aunque preferiría dedicarse, obviamente, a la exclusiva tarea de la reconstrucción nacional en todos sus aspectos, ¿ya? No tener que distraer tiempo en estar enfrentando guerrilleros en varias partes del país. Por una parte, Cuba sigue alentando la subversión, pero por otra, los subversivos y sus partidarios en Chile y en el extranjero van reconociendo el potencial y la organización de las Fuerzas Armadas. Se dan cuenta que no es tan fácil tomar el gobierno acá. El presidente se da cuenta que tiene conocimiento de que están preparando y actuando, pero que se está dispuesto a reaccionar violentamente, y lo dice así, con todos los medios que tienen al efecto. Hacia fines del año 1973, Pinochet sabe que no se va a poder eliminar todo foco subversivo de modo permanente, porque la capacidad de maniobra de los paramilitares es muy grande. Los ataques efectivos han disminuido, pero no la subversión. El gobierno ha logrado controlar el norte y el centro, pero no la zona rural del sur, en un triángulo formado por Temuco, Valdivia, Puerto Montt, lo que obligó a operativos de gran escala. A comienzos de 1974, el presidente llama a los contrarios al régimen a que terminen con su actividad agresiva, y al mismo tiempo, al encontrarse un arsenal en Santiago, advierte que existe un buen servicio de inteligencia y que si pretenden levantarse se actuará drástica y duramente. Los servicios de inteligencia detectan frecuentes actos de sabotaje, y el presidente da instrucciones de no dar cuartel ni tregua a los violentistas.
Y eso va teniendo resultados, porque disminuyen los atentados mediante la aplicación de las leyes vigentes, porque se van a preocupar mucho de no salirse de la legalidad. Frente a la campaña internacional contra el gobierno, el presidente se siente la necesidad de explicar la situación en el extranjero. Y así lo va a hacer, por ejemplo, con parlamentarios paraguayos, explicándole la intensidad de la lucha armada en los primeros 90 días de gobierno y expresando al mismo tiempo a Perón su molestia por haber permitido la huida de guerrilleros chilenos hacia Argentina. La actividad subversiva va a ir decayendo en el segundo semestre de 1974, pero el presidente Pinochet advierte que el peligro persiste, que están esperando la oportunidad para atacar y que es necesario combatir al enemigo con toda energía. Y hace presente que conoce las razones doctrinarias que se encuentran detrás de la persistente acción subversiva. En uno de sus discursos dice, una consecuencia aplicada a los principios marxistas. Por eso la victoria definitiva sobre la subversión exige el combate activo contra el virus que lo genera, al que no estamos dispuestos al más mínimo cuartel. Frente a denuncias de pobladores sobre actividad extremista, el presidente da órdenes de intensificar el patrullaje de militares y policías. En suma, en los primeros 15 meses de gobierno se actúa con severidad frente a problemas que van desde los combates en mediana escala por una parte hasta la represión de la subversión por otra. Y con eso se ha evitado la guerra civil profunda y dilatada que se preveía y se ha salvado a Chile de perder su libertad ante el peligro inminente de caer sin retorno en la tiranía comunista. El gobierno sabe que es incómodo para la ciudadanía mantener prolongadamente los diversos estados de emergencia, pero se considera indispensable porque el objetivo de la seguridad interior está por encima de otros bienes, ya que es una obligación militar y política para evitar males mayores. Al mismo tiempo, el presidente llama a la civilidad a tomar conciencia de la necesidad de mantener las medidas que permiten controlar la subversión y critica a quienes, por ingenuidad o por complicidad, van a pedir el cese de las exigencias militares y en consecuencia impide que se pueda levantar las medidas de emergencia y restricción. Acuérdense cuánto tiempo duró el toque de queda, por ejemplo. Por eso, el presidente va vinculando la represión de los actos militares con la prevención de la actividad política y al guerrillero subversivo terrorista con el activista opositor de carácter clandestino. Muchos de los antiguos dirigentes políticos se transformaron en eso, en, eh, en incentivar la actividad clandestina, activista, subversiva. El gobierno tiene muy claro que tiene la obligación de darle seguridad a la ciudadanía y por eso el estado de guerra interna no es una ficción jurídica, sino que es una respuesta realista de un pueblo que desea sobrevivir para edificar hacia el futuro. Y los que no lo entienden son cómplices del enemigo o no han comprendido la gravedad de la situación que se ha vivido y que se estaba viviendo. Frecuentemente el presidente Pinochet efectúa llamados a cambiar de actitud a los chilenos que dentro y fuera del país persisten en llevar a cabo su agresión contra la familia chilena y que obligan a mantener las medidas de seguridad, que significan seguridad para la mayoría, pero también dificultades en las actividades laborales de ciertos sectores, intranquilidad para las familias afectadas por la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ustedes recordarán los allanamientos que de repente tenía que haber, para detener actos mal orientados que pretenden alterar la paz social y la vida nacional. Pinochet está convencido de que haber realizado el pronunciamiento sin consolidarlo carecía de sentido. Preferiría levantar las medidas, pero la amenaza siguió latente y a veces se concretaba en acciones subversivas o terroristas y la población va comprendiendo que lo excepcional no va a ser por naturaleza breve, porque sigue siendo indispensable combatir a estos guerrilleros subversivos, etc. La realidad es que Chile es un país, como consecuencia de todo esto, profundamente dividido, ¿eh? Como consecuencia de la relación entre el presente y el pasado. Habíamos estado viviendo ese gobierno infame de Allende, el presente que obliga, ¿no es cierto?, a combatir a los subversivos, y el futuro. Y el gobierno va a efectuar labores para tratar de reunir a la población, reconciliar a la población, pero para eso tiene que eliminar a los que persisten en dividirlo hasta el día de hoy, como nos consta. Ni el presidente ni la Junta de Gobierno tienen una ideología divisionista previa, pero se ven obligados a reaccionar
frente a la praxis leninista que les toca enfrentar. Esto produce en algunos sectores un ahondamiento en la división que ya existía antes del pronunciamiento, pero hace muy injusta la acusación de fascismo que sobre ello se hace desde la izquierda marxista, especialmente internacional. Se hacen llamados a los marxistas a devolver las armas, pero eso no se produce, y por el contrario, a la lucha violenta se suman nuevos grupos, nuevos aliados de los antiguos enemigos, y se sigue intentando introducir armas dentro de Chile. Y por otra parte, sectores civiles partidarios del gobierno, que habían sufrido la obra de la presidencia de Allende, pedían mano dura a Pinochet, si ustedes se acuerdan. Entonces, tenemos una polarización grande, ¿no? El gobierno, por una parte, llama a la reconciliación, pero por otra no puede tolerar que reaparezcan hipócritamente los actores políticos que hasta ayer eran enemigos del orden. La enorme mayoría del país acogió el llamado a la reconciliación y se dedicó a desarrollar sus labores con la mayor normalidad, olvidando la división entre vencedores y vencidos. Pero los partidarios del gobierno depuesto de Allende siguen tendiendo a alterar el orden, a crear problemas en el desarrollo normal de la ciudadanía, actuando como agitadores que solo pretenden retornar al periodo anterior al 11 de septiembre. Y el presidente dice, y como tales serán castigados. Cuando el gobierno quiere dejar atrás el combate contra la postrera resistencia de algunos marxistas, aparecen otros que reclaman de la represión, acentuándose en el presidente Pinochet la idea de que estas personas tienen malos propósitos y son malos chilenos, que atentan contra los valores básicos y propios de la nacionalidad, que son los marxistas, intrínsecamente perversos, con lo que se profundizará nuevamente la división entre buenos y malos, que, bueno, que ya venía, ¿no? El gobierno busca entonces enmarcar su acción represiva dentro de un determinado orden jurídico, tanto en el orden legislativo como judicial. Y así entonces el presidente afirma que se ejerce con energía el principio de autoridad dentro de una concepción cristiana de respeto por el hombre y con estricta obediencia por los procedimientos legales para corregir y prevenir excesos o abusos de poder. Señala que el gobierno es de autoridad, por lo cual quien resulte judicialmente culpable de delito no va a quedar impune, pero también es de hombres de derecho, por lo que no acepta la idea de sancionar a un inocente. Pero esto no es fácil de llevar a la práctica, porque a los primeros hechos de virtual guerra civil que se vivieron inmediatamente el pronunciamiento, se han ido sumando con los meses actos guerrilleros y terroristas. Cuando el presidente se da cuenta que hay irregularidades en los procesos judiciales, trata de corregir. Así, cuando se comprueban deficiencias en los tribunales militares de tiempo de guerra, dispone que la jurisdicción se centralice en los comandantes en jefe de cada división, quienes tienen oficiales de justicia para asesorarlo, y se preocupa de que el auditor general acelere los procesos. Muy preocupado de mantener siempre un estatuto jurídico dentro del cual enmarcar su acción. Curiosa dictadura esta en que se preocupa, ¿no es cierto?, de mantenerse dentro de un margen de legalidad. ¿Qué medidas específicas se fueron tomando, ¿no es cierto?, frente a todo este panorama que hemos ido señalando? Bueno, obviamente se van a tener que tomar ciertas medidas específicas. La primera es la dictación de regímenes de excepción, aplicable a todos los habitantes de la República, chilenos y extranjeros, en cuanto al ingreso al territorio y en cuanto a su tributo de nacionalidad. Algunos se los sancionó perdiendo su calidad de chileno. El mismo 11 de septiembre se decretan el estado de sitio y el estado de emergencia, fundada en la guerra interior que se está viviendo. Se establece que el estado de sitio tiene que entenderse como de tiempos de guerra, para los efectos de la aplicación de las penas del Código de Justicia Militar y las leyes penales de tiempo de guerra. Se modifica la ley de control de armas y se insiste en que, si es necesario, se va a ampliar la pena de muerte y la competencia de los tribunales militares. A los 6 meses del pronunciamiento, el estado de sitio se renueva para todo el territorio nacional porque subsisten las circunstancias que justificaron su declaración. Y esas medidas se van a extender por buena parte del año 1974, frente a la realidad del encuentro de nuevos arsenales, la detención de extremistas y el disparo militares. En septiembre de 1974 se cambió el estado de guerra por el estado de sitio en grado de defensa interna y se establecen 6 regímenes de emergencia funcionando en uno los tribunales militares de tiempo de guerra y en otros los de tiempos de paz.
A título anecdótico, a mí me tocó hacer mi turno del colegio de abogados en ese tiempo, en los tribunales militares de tiempo de guerra, una experiencia profesional bastante curiosa. Por otra parte, el gobierno ha estado preocupado de las vinculaciones internacionales de los guerrilleros chilenos, y por eso ya en octubre de 1973 se dispone que podrá negarse la autorización para retornar a Chile a chilenos sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado, y quien cometa este delito será condenado a muerte. A fines de 1973 se modifica la Constitución estableciéndose la pérdida de la nacionalidad si se atenta desde el extranjero contra los intereses esenciales del Estado. Y varios de los jerarcas, ¿no es cierto?, de la oposición al gobierno perdieron su ciudadanía chilena, por esas razones. El gobierno afirma que la Junta ha dado las mayores facilidades para que los elementos indeseables y delictuosos abandonaran el territorio sin ser molestados, pero que resulta conveniente poner atajo a su reinserción en la actividad subversiva. El desarrollo de los procedimientos en los tribunales militares. Las primeras detenciones de partidarios de gobierno depuestos generan numerosos procesos que imponen una enorme carga sobre el aparato judicial de las Fuerzas Armadas y de Orden. Los tribunales militares de tiempo de paz eran bastante pequeños, con poco movimiento. A pesar de eso, los tribunales militares despliegan una minuciosa labor juzgando y fallando decenas de causas cada día. El presidente aclara en sus discursos que las condenas que se están aplicando provienen de procedimientos realizados de acuerdo al Código de Justicia Militar por parte de los tribunales militares de tiempo de guerra, los consejos de guerra, que están conociendo los procesos de la jurisdicción militar con posterioridad al nombramiento del comandante en jefe. Con el paso de los meses, son muchos los procesados y las sentencias, y comienza a haber un interés en este tema en la opinión pública, lo que hace temer una pérdida de la independencia de los tribunales militares. Y por esa razón se va a prohibir toda la difusión del desarrollo y las sentencias de los consejos de guerra. Por otra parte, se declara que la Corte de Apelaciones no tiene competencia para revisar las sentencias de los tribunales militares de tiempo de guerra, puesto que tampoco la tienen respecto a los tribunales en tiempo de paz. Para eso está la Corte Marcial. Todo esto en la idea de que los tribunales militares no pierdan su independencia. El presidente está preocupado por este tema y en una conferencia de prensa en Asunción, en Paraguay, afirma que en Chile se ejerce el respeto a la persona humana y a sus derechos espirituales y que se está aplicando el Código de Justicia Militar de 1927. No es una invención de la Junta, sino que viene de antiguo y se está aplicando ese mismo código que había regido desde 1927. Meses después, se ordena estudiar un régimen atenuado del estado de sitio que diera competencia a la Corte Suprema para conocer de las sentencias definitivas dictadas por tribunales militares. En ese procedimiento de tiempo de guerra estaba el Consejo de Guerra y la posibilidad de apelar al comandante de la división respectiva. Y aquí entonces se da la posibilidad de que la Corte Suprema pueda revisar las sentencias dictadas por los tribunales militares, lo que le va a dar a esos fallos mayor respaldo legal y moral. Todo es que a juicio del gobierno la Corte por ahora no debe involucrarse en las funciones de los tribunales militares, dado el estado de conmoción interna y externa que vivía el país. Al establecerse en septiembre de 1974 6 regímenes distintos de estado de emergencia, en que en unas regiones funcionan tribunales de tiempo de guerra y en otras de tiempo de paz, se va a modificar el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Justicia Militar, porque se estima inconveniente extender la jurisdicción militar más allá de lo estrictamente indispensable, en la medida que la situación de los detenidos y procesados se ha ido regularizando. Pero al mismo tiempo, en conocimiento de procesos instruidos por tribunales de las Fuerzas Armadas en forma irregular, más de algunos de estos tribunales se les anduvo pasando la mano, ¿no? Se dispone que se investiguen y sancionen los abusos que se pudieron haber cometido donde quiera que hubiera sido, lo que no deja de ser notable, ¿verdad?, en un gobierno que ha sido calificado de dictadura, ¿verdad? Cuando los tribunales de tiempo de guerra no han cumplido bien con su deber, han terminado procesando a los propios integrantes del tribunal. En definitiva, en el contexto de la maraña legal existente, el presidente y la Junta han ido buscando gradualmente una menor aplicación de los procedimientos más extremos. ¿Qué pasa con los detenidos? Es un tema complicado el tema de los detenidos, y el presidente dispone que se vaya desarrollando una institucionalidad que sea compatible con el contexto de conflicto en que se han decretado esas privaciones de libertad. En septiembre de 1973
se determinaron los horarios de visita a los detenidos y se aplican para los interesados, pero en abril de 1974, al comprobarse una red de comunicaciones que implica un intercambio de información que es utilizada por extremistas en clandestinidad, se prohíben las visitas, incluso de los organismos internacionales a los campamentos de detenidos. Frente a peticiones de la Cruz Roja para continuar visitando prisioneros y otorgando ayuda humanitaria, se le deniega, sobre la base de que se ha comprobado que sus delegados han hecho intermediarios entre los detenidos y el exterior, dificultando la situación. Y además, se le hace saber que no procede a aplicar las convenciones internacionales sobre la materia, que invocaba la Cruz Roja para entrar impunemente y hacer contrabando, por lo menos de información. Si por razones de seguridad se han restringido las visitas, paralelamente se quiere facilitar la información a los familiares sobre los arrestos realizados por los servicios de inteligencia, por lo cual se dan instrucciones al Ministerio de Defensa para que en un plazo de 72 horas se comunique al Ministerio de Interior el hecho de la detención, el nombre del detenido, el lugar de reclusión o la reserva sobre el lugar de retención, y así como el tiempo que duraría esa reserva, lo indispensable para las investigaciones que se estaban realizando. A pesar de eso, hay filtraciones de información, lo que determina que no se avise inmediatamente de las detenciones a los abogados, porque se ha hecho mal uso de esos datos y con eso se ha impedido que se pueda desmontar la máquina subversiva. Frente a esto se producen reacciones. El obispo Carlos Camus, por ejemplo, pide el traslado de prisioneros para que puedan recibir visitas y que se informe a los familiares detenidos su paradero. Y lo mismo va a ocurrir con el representante de la ONU para los refugiados y el gran rabino de Chile respecto a algún detenido judío. El presidente va decidiendo caso a caso, conjugando por una parte la seguridad del Estado con los derechos de las personas. Y en la medida de lo posible ha ido tratando de que la situación de estas personas sea la mejor posible. Ahora, algunas de las personas arrestadas a raíz del pronunciamiento gozan de amplias influencias internacionales, por lo que comienzan a llegar peticiones en su favor desde el extranjero. Pero la política del gobierno va a ser trato igualitario para todos. En febrero de 1974, el canciller alemán Willy Brandt intercede por varios dirigentes del Partido Radical de Chile, pidiendo información acerca de su destino y pidiendo que diputados del Parlamento alemán puedan visitarlos en sus lugares de detención. Y lo mismo hace Perón respecto de Luis Corbalán y Clodomiro Almeida, solicitando su libertad. Y un parlamentario japonés respecto de un procesado. Y un general peruano respecto de una procesada. La respuesta fue siempre la misma. Eran personas que se encontraban sometidas a proceso y que mientras no se dictara sentencia definitiva, ¿ah?, permanecían en su situación, ¿ah?, y que si no había cargo contra ellos, entonces se les daría la libertad. Ese mismo criterio se empleó respecto de otras peticiones formuladas por ciudadanos chilenos, entre ellos el arzobispo Carlos Oviedo. Como se ve, la fórmula se repite. Existe la convicción de que hay que respetar el principio de un trato parejo a todos los detenidos, sin considerar las influencias que algunos de ellos podían tener. Y frente a los fallos ya pronunciados, el predicamento es que se cumplan tal y como fueron dictados y sin atender a solicitudes injustificadas de conmutación de pena. No obstante eso, se fue estableciendo una política de indultos y de amnistía. En los primeros 15 meses del gobierno militar no hay una política concreta sobre el tema de indultos y amnistía, pero sí se fueron fijando criterios determinados. La primera manifestación del presidente en esta materia es la amnistía que se da a algunos supervisores del cobre. Se llamó amnistía, más bien una conmutación de la pena, que habían sido condenados por la ley de infracción por infracción a la ley de seguridad del Estado, pero se los relegó a Pisau, en vez de mantenerlos detenidos, ¿eh? Pero el presidente Pinochet quiere establecer una política al respecto y pide que se estudie un proyecto de decreto ley que otorgue facultad al presidente de la Junta para otorgar indultos y conmutar penas impuestas por los consejos de guerra. Cuando el presidente viaja a Paraguay y recibe al general Bió, que le pide una amnistía para todos los implicados en el caso Schneider, Pinochet se niega, dando una clara muestra de imparcialidad, a pesar de la contrariedad que le producía tener que aplicar criterios de justicia a un compañero de armas. Más adelante va a fijar definitivamente sus criterios en una comunicación al ministro de Justicia, julio de 1974, en que señala que, tratándose de prisioneros de guerra,
Los indultos, remisiones y conmutaciones de pena fueron otorgados mediante decreto supremo, bajo la fórmula por orden del jefe supremo de la nación, con su firma y la del ministro de Justicia, ya fuera concediendo o denegando el beneficio. ¿Ah? Él asumió personalmente esa responsabilidad. Y así procede, por ejemplo, en el caso de un reo al cual se le va a dar la conmutación de una pena por petición del cardenal Silva Enrique, formulada directamente frente al presidente Pinochet. En esa misma línea, Pinochet anunció el 11 de septiembre de 1974 que pondrá en libertad a detenidos políticos, autorizándolos para abandonar el país, en una medida que es a la vez benéfica y táctica. Porque benéfica porque obviamente esta gente no va a estar detenida, va a salir del país, pero táctica porque le permite a él tomar la iniciativa frente a adversarios y frente a los críticos, especialmente internacionales. Y en este criterio general, este criterio de no hacer las cosas lo más gravosas de lo indispensable, va a ser apoyado por una gestión concreta del presidente, quien le escribe al Papa Pablo VI pidiéndole su intervención para que interceda y se concrete su proposición de permitir el abandono de Chile de detenidos, procesados e incluso condenados si la Unión Soviética y Cuba hacen lo mismo. Y también formula un planteamiento similar al arzobispo de Canterbury, y lo que propone el gobierno es que ambas naciones, Cuba y la Unión Soviética, liberen el mismo número de personas que Chile. Y lo que va a cumplir inmediatamente el presidente, liberando a los primeros 100 detenidos y afirmando que Chile ha respetado las convenciones internacionales y que la liberación de presos políticos se ha hecho conforme a derecho. Entonces, por una parte, Pinochet no toma decisiones por presión exterior y por otra deja expresa constancia de su forma jurídica de proceder. Nunca quiso apartarse de la legalidad. Por otra parte, va a velar para que haya penas más altas para algunos delitos y va a crear algunos nuevos tipos penales, nuevos delitos, ¿no? Por una parte, la legislación refleja este propósito de establecer penas más altas para los delitos contra la seguridad del Estado, estableciendo penas para los que atenten contra la vida de las personas, con el propósito de alterar el orden institucional o la seguridad pública, y aplicando al secuestro en tiempo de guerra la pena de muerte. ¿Ah? Cosa no, nueva. Y más tarde se prohíbe el ingreso de personas que por cualquier medio ejecutasen actos que atentasen contra la seguridad interior del Estado y se establecen fuertes sanciones a quienes ingresan clandestinamente al país. En suma, el presidente Pinochet está convencido de la eficacia disuasiva de las penas más estrictas. Muchos pensamos eso, muchos abogados pensamos eso. No es lo que piensan normalmente los penalistas, que en su gran mayoría son gente de izquierda. Organismos especializados. Para estas tareas de prevención y represión de los delitos relativos a la seguridad interior, el gobierno de las Fuerzas Armadas cuenta desde el primer momento con varios organismos especializados. El mismo 12 de septiembre, la Junta discute sobre cómo se van a afrontar la subversión y los combates. Cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas tiene su propio servicio de inteligencia y esos van a operar activamente desde el pronunciamiento y en realidad desde mucho antes para descubrir y evitar la sedición de que estaban siendo objeto. Recordemos la actividad de Carlos Altamirano, por ejemplo, con la suboficialidad de la Armada. Hacia noviembre de 1973, con el objeto de centralizar esta tarea, la Junta de Gobierno estima conveniente crear un organismo especializado, la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA. Esta es oficializada en junio de 1974 como entidad que continúa las tareas de la Comisión de Inteligencia Nacional, que había nacido a fines de 1973, y se la define como el organismo militar del campo de la inteligencia con vista a la seguridad nacional y el desarrollo del país. Tendrá planta de las Fuerzas Armadas, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, posteriormente va a integrar a Carabineros también, deberes y estructuras de proposición de su director, quien será un oficial en servicio activo con amplia atribución. Se nombra como director en comisión de servicio al coronel Manuel Contreras, director de la Academia de Guerra, quien había estado de hecho a cargo de la DINA desde sus primeros pasos. Este organismo va a quedar integrado de modo paritario por miembros de las Fuerzas Armadas
y comienza a relacionarse con el gobierno directamente en muy amplias materias relacionadas con la seguridad interior. Y en esos temas desarrolla una amplia labor y va tomando cuerpo propio gracias a las extensas atribuciones legales que se dieron a su director. Las misiones de seguridad de la DINA son muy variadas, como adquirir equipo electrónico de seguridad para la Junta, ampliar en forma urgente las investigaciones sobre los más importantes jerarcas de la Unidad Popular, para que se pudiera resolver rápidamente sobre la posibilidad de autorizar su salida del país, informar sobre las actividades de Aeroflot, la compañía aérea rusa que fue una de las que traía armas a Chile, instalar un sistema de comunicaciones de necesidad imprescindible para el gobierno, informar sobre la actuación de funcionarios de gobierno y un artículo reservado que la autorizaba para efectuar detenciones. Pero el coronel Contreras, ¿no es cierto?, va desligándose poco a poco del control oficial, va aumentando su propio campo de acción en materias que parecen necesarias para el normal desarrollo de la institución. Solicita, por ejemplo, franquicias tributarias, aumentos de planta y todo lo que estima necesario para el buen desempeño de la repartición a su cargo. Y el gobierno, previo estudio de las 4 instituciones de la Defensa Nacional, en general va accediendo. Pero ya en 1974, en diciembre, el presidente empieza a complicarse con la actividad de la DINA, imparte instrucciones a las instituciones de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa sobre las destinaciones de personal militar a la DINA, regulando quienes no deben integrarse a esa dirección. Aún no se ve un distanciamiento perceptible entre el gobierno y la DINA, pero comienza a haber precauciones ante la creciente ampliación de tareas y crecimiento en personal de la DINA. Entre tanto, el presidente está interesado en conocer otras experiencias en esta materia, y en marzo de 1974 recibe una comisión especial de consulta sobre seguridad integrada por militares hispanoamericanos cuya misión es asesorar a los gobiernos en materia de defensa contra la infiltración y la subvención del comunismo internacional, para mejorar el trabajo especializado que gracias a la buena organización y el buen funcionamiento de los servicios de inteligencia, en mayo de 1974 se reincorpora, como les decía, Carabineros al Ministerio de Defensa. Y lo mismo va a ocurrir más tarde con la Policía de Investigaciones, para que vuelvan a una dependencia técnica y salgan del ámbito estrictamente político. Ha habido, por otra parte, un resurgimiento de las actividades guerrilleras, pero los servicios de inteligencia las han ido detectando y neutralizando. Como consecuencia de su actuación durante el gobierno de Lupe, había escasa confianza en el servicio de investigación, por lo que el presidente determinó en marzo de 74 que toda indagación, toda investigación de tipo político tiene que ser remitido a la DINA. Y cuando se sabe que ha habido faltas cometidas por funcionarios de investigaciones que han interferido a veces en las actividades de la dirección, por información del director de la DINA, el presidente de instrucción al ministro de Interior para que esto no se repita. Había confianza por la actuación de investigaciones bajo la dirección del Coco Paredes durante el gobierno de Allende. Y obviamente no se podía llegar y limpiar de una vez. Posteriormente se va a incorporar al personal de investigaciones también en la DINA, pero una vez que ya había sido reestructurado es el servicio, se crea la Policía de Investigación. Los informes de síntesis que hace investigaciones sobre la situación general del país y sobre temas específicamente policiales le van a llegar semanalmente al presidente y a la Junta de Gobierno y van a ser de gran utilidad. Para unificar criterios directivos acerca de los cometidos y misiones de las Fuerzas Armadas y de los servicios policiales, se crea en septiembre de 1974 la Subsecretaría de Investigaciones, y ese organismo se va a incorporar también al Ministerio de Defensa Nacional, hasta no hace tanto tiempo que volvieron a sacar a Carabineros ya investigaciones del Ministerio de Defensa, como ustedes recordarán. Los diversos organismos siguen interactuando. Y cuando hay actos con presencia pública de los miembros de la Junta, recuerdo, por ejemplo, una gran concentración que hubo en el Parque Bustamante para celebrar un año del pronunciamiento militar, se encomienda a las distintas unidades militares, a Carabineros, a investigaciones y a la DINA garantizar el normal desarrollo del acto. Durante todo este lapso, el presidente sabe que es imprescindible unificar criterios directivos acerca de las misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas y servicios policiales,
a fin de preservar la seguridad interior y exterior del Estado y el orden público para desarrollar una acción centralizada que garantice seguridad y tranquilidad ciudadana. Pero todavía está pendiente determinar en qué grado y medida cada servicio se va a hacer cargo de la tarea de seguridad. Y por esos días el presidente va a sostener que el país está tranquilo gracias a su servicio de inteligencia, aunque han sido duramente criticados y después vendrán críticas todavía mayores, ¿no? Eso es lo que yo puedo explicar acerca de este periodo del control del orden interno, entonces, durante este periodo de los primeros 15 meses, digamos, del gobierno militar. Entonces, ¿habrá alguna De pregunta? la exposición, profe, gracias. Gracias a ustedes. Hay varias preguntas Ya. que están en el chat. A ver. Si es que sabe cuántos militantes revolucionarios estaban dispuestos a tomar las armas en el caso del MIR, digamos, durante la Unión Popular. El MIR llega a tener 5.000 personal activo y debidamente armado. Mm. Bueno, Em, el plan Z fue sí, un plan que se descubrió, ahí estoy viendo, ¿no? sí. Se descubrió el 11 de septiembre y evidentemente es un asunto que existía, han tratado de decir que no existe, y que era un plan de descabezar a toda la dirigencia política y a toda la superioridad de las Fuerzas Armadas, ni más ni menos. Me tocó ver a mí personalmente una lista de personas que tenían que ser asesinadas eh, por casualidad, donde estaban oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y además toda su familia. Me tocó ver un sobrino mío estaba en la lista y era un niño de pocos años, digamos, ¿no? Eh, Efectivamente, Juan Marambio estaba en la Embajada de Cuba. La Embajada de Cuba era una especie de territorio aparte, ¿no? ¿En qué año se logró desarticular completamente al MIR? Yo diría que bien a finales del gobierno militar, si es que, ¿ah? Aunque tuvo sus transformaciones y derivaciones. El tema aquí estábamos constreñidos a los inicios del gobierno militar, pero eh, se podría, en otra oportunidad seguramente organizaremos algún curso viendo el resto del gobierno militar y podemos precisarlo con mayor precisión, ¿eh? Pero yo creo que por lo menos debe haber estado hasta el año 84, 85. Eh, ha sido el mejor gobierno de la historia de Chile, no me cabe ninguna duda. Eh, ¿Quiénes conformaron la guerrilla en el Tume? Bueno, la guerrilla en el Tume, en el Tume hubo una escuela de guerrilleros yo diría, desde antes del pronunciamiento militar, en ese momento, gente del MIR. El Frente Manuel Rodríguez aparece bastante después, así que yo necesito. Ahora, probablemente también los Manuel Rodríguez estuvieron ahí, ¿eh? De hecho, todavía existía una escuela guerrillera en la zona cuando ya en gobierno de Elwin se arrancaron esas personas ahí de la penitenciaría, ¿no es cierto?, en helicóptero, si ustedes se acuerdan. Mm. Eh, Después se encontraron, se sabía que estaban en la zona cercana en el Tume, esa zona boscosa de difícil acceso, y el señor ministro o subsecretario de Interior de la época, Belisario Velasco, no los quiso perseguir allá. Eh, la creación de una agencia de inteligencia hoy día, bueno, existe una agencia de inteligencia. Ahora lo que pasa es que ha sido muy política, no ha sido politizada por gente que no es muy objetiva en sus actuaciones. Y parece que eso sería. Profesor, yo tengo una Dime, pregunta. dime. Sí, que o sea, usted entre su presentación de una revisión muy completa justamente de la legalidad justamente detrás de la represión, con el trabajo de los tribunales de guerra, pero eh, el, y en algún momento nombró como que en
el caso de Contreras, como que él empezó a tomar como cada vez más autonomía, digamos. Y, o sea, al final sí es que se le pasaron un poco los tarros, digamos, para decirlo coloquialmente, como, Bueno, yo no tengo certeza de eso. Eh, Habría que estar en el lugar, y ver cómo se mm, respondió. Yo le diría que cuando hubo enfrentamientos, hoy día todos esos enfrentamientos son considerados eh, como algo ilícito, pero era la defensa de la patria. claro, Ahora, se ha dicho que, bueno, no se ha dicho, hay gente que incluso ha reconocido que torturó. La tortura nunca se puede justificar, en fin, no justifica los medios, mm, pero el combate abierto, por ejemplo, la gran acusación contra el brigadier Krasnov es que le dio muerte a Miguel Enrique, pero con Miguel Enrique se enfrentaron a tiro, así como claro, moría uno o moría el otro. Entonces, ahora, con Manuel Contreras se fue produciendo efectivamente incluso un distanciamiento con el presidente Pinochet, que mm, terminó en la disolución de la DINA y en la creación claro. del CNI. Y que se puso ahí a Odlanier Mena, que era Exactamente, contrario a la línea de Contreras. efectivamente, fue un tipo bastante más reflexivo, diría yo. Pero Mm, también habría que estar en el lugar, ¿ah? Porque, mm, porque a él le tocó enfrentar la guerra. sí, Entonces, uno no puede después con las reglas de la vida cotidiana del país, ¿no es cierto?, tranquilo y pacífico, entrar a juzgar los tiempos sí, en que le tocó a él actuar. ¿Ah? claro, Yo sí, no me atrevo tampoco a decir que fue un violador sistemático de los derechos humanos. A él le tocó eh, actuar en un momento especialmente difícil con los mm, medios que tenía, y yo parto de la base que hizo lo que tenía que hacer en esa materia. Ahora, mm, como le digo, las torturas no se pueden justificar. Eso sí que no. sí. Entiendo que Gonzalo tenía una pregunta también. Gonzalo. Sí, ahí como para poder contextualizar un poco mi pregunta, profesor, me refería a que me faltó un poquito abandonar respecto a las situaciones que ha estado viviendo el país actualmente. Por ejemplo, el tema de la inmigración y lamentablemente lo que ha traído eso, como que me da la impresión de que la agencia de inteligencia hoy en día no está como tan al público o conocida como por ejemplo era la DINA en su entonces, y como todo lo que usted explicó. Hoy día existe la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, pero que no me da la impresión, no se conoce demasiado. Me da la impresión de que ni tiene el personal adecuado, ni tiene los medios adecuados tampoco. Y por último, cuando actúa en serio, no le han hecho mucho caso. El tema no, se ha sabido, por ejemplo, que informes de la ANI le habían llegado al presidente Piñera antes de la Revolución de Octubre, y no las tomó en consideración, que a lo mejor habrían permitido prevenir, ¿no es cierto?, ese mal llamado estallido social, pero que en el fondo es una etapa de una guerra molecular disipada, como dicen los entendidos. Muy bien, pues. Muy bien, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por su asistencia Nada, y por su espera, mucho a gusto, y pesar de los perdónenme, percances técnicos. perdónenme la demora en partir, pero el demonio se mete en la tecnología. Sí, Muy bien, pues mucho gusto, muchas gracias George. a todos también y muchas gracias, profesor. Nada, Y pues, lo Igual, esperamos profesor. en la próxima Muchas sesión. gracias. nada, gracias a ustedes. Bien, bien. Buenas noches.